Buenos días a todos y bienvenidos a esta reunión de comedores compulsivos anónimos del grupo Hay una Solución. Hoy es 18 de septiembre del año 2021. Mi nombre es María Elena, soy una comedora compulsiva y hoy soy su moderadora. Elida es su traductora. Good morning, everyone. Today is September 18, and this is a meeting of OA, Obedience Anonymous, and we are, today I am your moderator, Mariela, and Elida, myself, is the translator. Nuestro compañero esta mañana es Herb, quien tiene muchos años en Alcohólicos Anónimos y trae un mensaje muy bueno para compartir. Invitar a otros compañeros ha sido aceptado por nuestro grupo. El tema a tratar de hoy es el cuarto paso. Today our speaker is Herb, which is known by our group and it's been accepted here as one of our leaders. And the topic of the meeting today is the fourth step. Las opiniones expresadas aquí en la reunión son las de los miembros particulares y no representan a comedores compulsivos anónimos como un todo. Los programas de 12 pasos no tienen celebridades ni representantes, pero sí tenemos personas con muy buena recuperación, quien tiene mucho conocimiento y experiencia en el programa, quienes nos pueden ayudar muchísimo. Herb es una de esas personas. The opinions expressed here are those of their individuals themselves and not OA as a whole. But OA doesn't have personalities or leaders, but we count with people with very good recovery to help us navigate the steps. And Herb is absolutely one of them. Quienes deseen hacer preguntas, por favor, escribirlas en el chat o cuando termine de exponer nuestro invitado. Palabra levantando su mano con la herramienta Zoom. Y ahora, con gran gusto, les presento a nuestro compañero Herb. Anyone who wishes to questions, to ask questions, please write them in the chat. And after the meeting, we'll have time for question and answers, and you can ask your questions in person by raising your hand. And now, without any further ado, we present you Herb. Good morning, good afternoon, good evening. My name is Herb. I'm an alcoholic. Welcome, welcome, welcome. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Herb y yo soy un alcohólico. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. We're here to talk about the 12 steps, but a very important portion of the 12 steps. Aquí estamos hoy para hablar de los 12 pasos, pero una parte importante de los 12 pasos. You've heard me talk about the approach from Einstein's wisdom. Ustedes me han escuchado hablar de cómo, de cuál es la sabiduría de Einstein. The consciousness that created the problem cannot be the consciousness that solves the problem. La conciencia que creó el problema no puede ser la conciencia que arreste el problema, que suelva el problema. So I'm inviting you to out loud, you're all on mute, or quietly to pray. Y los estoy invitando a todos ustedes, ya sea vociferándolo o en silencio, para que oren. Prayer is about intention, not about words. La oración es acerca de la intención, no acerca de las palabras. The words are meant to have a commitment to an open mind and an open heart. Las palabras de esta oración están diseñadas a hacer un compromiso para tener una mente abierta y un corazón abierto. God,
Please set aside everything that I think I know about myself. My unmanageability, the 12 steps and you for an open mind and a new experience of myself, my unmanageability, the 12 steps, and especially you. Dios, por favor, ponga a un lado todo lo que pienso que sé sobre mí mismo, de mi ingobernabilidad, mi camino espiritual y sobre todo de ti, para que con una mente abierta y una experiencia conmigo mismo, mi ingobernabilidad y mi camino espiritual y especialmente contigo. Thank you. This prayer is for intervention. Muchas gracias. Esta oración es para una intervención. And if you were paying attention, our translator very quickly observed that the words on the screen are different than the words I said. Y si ustedes están prestando atención, se van a dar cuenta que el traductor cambió las palabras de las que están escritas en la pantalla a las que yo mismo dije. This is an old slide. It was replaced with one that had the words unmanageability replacing brokenness. Y esta es una dispositiva antigua que tiene la palabra quebrantamiento en vez de la palabra ingobernabilidad. Unmanageability is the second half of the first step. Ingobernabilidad es la segunda parte del primer paso. It's a word that describes our spiritual malady. Es una palabra que describe nuestra enfermedad espiritual. In the first step, we deal with two areas of powerlessness. En el primer paso, nosotros nos enfrentamos a dos partes de lo que es no tener poder, de la falta de poder. The bondage of addiction El encadenamiento por la adicción and the bondage of self. y el encadenamiento de uno mismo. The bondage of addiction is why we're all here. El encadenamiento por la adicción es por lo que estamos todos aquí. And then we discover the bondage of self is the real problem. Y entonces descubrimos que el encadenamiento de uno mismo es el problema real. Oh, the bondage of addiction is a problem. La encadenación por la adicción es un problema. It is just not the problem. Es simplemente no el problema. Addiction is a symptom and symbol of the problem. La adicción es I'm sorry, I'm blocked out. Síntoma. Es un síntoma, sí, gracias. La adicción es un síntoma del problema. A real problem. Nuestro problema real. And we are powerless Y no tenemos poder sobre ello. I hope you can hear it. No choice. Y espero que lo escuchen. No podemos escoger. When I put it in me, I lose control. Cuando me lo meto en la boca, pierdo el control. It's a biological problem. Es un problema biológico. When I don't put it in me, I lose control. Cuando no lo consumo, pierdo el control. It's a psychological problem. Es un problema psicológico. And Bill suggests that when we finish the first 9 steps, we will be given freedom. Y Bill propone que cuando terminemos los 9 primeros pasos, vamos a encontrar la libertad.
But then he warns, we're not cured, we have a daily reprieve. Pero entonces nos advierte que no estamos curados, que tenemos un alivio diario. At the end of the 9th step, he says, we enter the world of the spirit. Al final del 9º paso, dice, entonces entramos al mundo del espíritu. We come out of the world of self. Nos salimos del mundo del ego, del egocentrismo. Our addiction has been neutralized. Nuestra adicción ha sido neutralizada. The book very clearly says we have been placed in a position of neutrality. El libro claramente lo dice, nosotros nos hemos puesto en un punto de neutralidad, en una posición de neutralidad. We receive a grace Tenemos la gracia, recibimos la gracia, and we've done an awful lot of work finishing steps 1 through 9. y hemos hecho un trabajo largo y grande terminando los pasos 1 al 9. There's some mystery here. Hay un misterio aquí. Which comes first, willingness or grace? ¿Qué viene primero? ¿La voluntad o la gracia? Which comes first, grace or willingness? ¿Qué viene primero? ¿La gracia o la voluntad? Which comes first, the chicken or the egg? ¿Qué viene primero? ¿El huevo o la gallina? I can't solve the problem. Ese problema yo no lo puedo resolver. It's a mystery to me. Es un misterio para mí. Some people get it right away. Algunas personas Some lo cogen enseguida. Some people, sorry, Perdón. some people get freedom from addiction halfway through the steps. Otras personas les llega la libertad de la adicción en medio de cuando están en la mitad de los pasos. Our using patterns are different and our recovery patterns are different. Nuestra forma de usar son diferentes y nuestra forma en la recuperación. What I know is the big book promises, pages 84 and 85, freedom from addiction. Lo que yo sí sé es que el libro grande nos promete en las páginas 85 y 86 la libertad de la adicción, del encadenamiento de la adicción. Please hear it. Escúchenlo, por favor. We are placed in a position of neutrality. Estamos puestos en una posición de neutralidad. A gift, a grace which we receive. Un regalo, una gracia que nosotros recibimos. That's with regard to our addiction. Eso es referente a la adicción. But unmanageability is a very different issue. Pero la ingobernabilidad es un problema muy diferente. Unmanageability has nothing to do with addiction. La ingobernabilidad no tiene nada que ver con la adicción. Of course, if you're in your addiction, your life is unmanageable. Por supuesto que si estás en tu adicción, tu vida va a ser ingobernable. If we do anything to excess, we're going to have trouble in our life. Si nosotros hacemos cualquier cosa en exceso, vamos a tener problemas en nuestras vidas. But the big book says, despite the fact of neutrality, we are not cured. Pero el libro nos dice que no importa, independiente del hecho de que somos neutrales, no estamos curados. Not cured of what? ¿No curados de qué? It is not in reference to our addiction. No es referente a la adicción.
Bill uses the term recovered with regard to our addiction. Bill usa el término recuperado en coordinación con la adicción, referente a la adicción. Take a look at the title page of the big book. Miren el título, la página del título del libro grande. How many thousands of men and women have recovered. Cómo miles de personas, de hombres y mujeres se han recuperado. So he says, not cured. That, I believe, references unmanageability. No estar curado, yo creo que se refiere a la ingobernabilidad. Unmanageability is the human condition. La ingobernabilidad es la condición humana. And Bill describes it on page 62. Y Bill lo describe en la página 62. Selfishness -- self-centeredness is the root of our trouble. El egocentrismo y el egoísmo es la fuente de nuestros problemas. And at the end of the second paragraph, he said, we can't even reduce it much by wishing or trying on our own power. Y en el último párrafo dice, no lo podemos reducir ni con nuestra propia fuerza de voluntad. So we're in the bondage of self. Porque estamos en el encadenamiento de uno mismo. And this process is about the deflation of the ego at depth. Y este proceso es para desinflar completamente el ego. Step 4 is about examining the exact nature of our problems. El paso cuarto es para examinar la naturaleza exacta de nuestros problemas. So we're going to peel back the masks that we've built. Así es que lo que vamos a arrancarnos la máscara que nosotros construimos. In the PowerPoint, you see the picture you've seen in gift shops. En la dispositiva ven una figura que la pueden comprar en una tienda de artesanía. The Russian doll that has smaller dolls inside the larger doll. Las muñequitas rusas que tienen muñequitas adentro de ellas mismas. Some people call it the nesting doll. Algunas personas lo llaman las muñequitas que se anidan. The Russians call it matrushka, Los rusos lo llaman matrusha, meaning mother. que significa madre. They all look the same. Todas se parecen. So we have biology genetics. Tenemos biología genética. Each of us has a unique family background of culture. Cada uno de nosotros tenemos una familia, una cultura. Each of us has had our own unique emotional experiences. Cada uno de nosotros hemos tenido nuestras propias experiencias emocionales. Each has had our own educational and psychological experiences. Cada uno de nosotros ha tenido su propia educación y psicología, experiencias psicológicas. All 4 of these and many more form the persona that we project outside of ourselves. Estas 4 primeras muñequitas proyectan la persona que nosotros
ponemos hacia afuera. The word persona comes from the original Greek theater. La palabra persona sale del teatro griego original. Originalmente se origina en el teatro griego. In Greek theater, they wore a mask to identify the characters. En el teatro griego, las personas utilizaban una máscara para definir el personaje. The mask was called persona. La máscara se llamaba persona. The root word for personality. I'm sorry. La palabra, la raíz de la palabra que sale de personalidad. But it's our false self. Pero es nuestro falso nuestro. And what we want to find out is, what is our true self? Pero, y lo que queremos encontrar es cuál es el yo verdadero. One of my teachers calls it the core of goodness. Uno de mis maestros lo llaman la bondad, la bondad y core, del centro, la verdadera bondad. Some people call it spirit or soul. Otras personas lo llaman espíritu o alma. The essence of my own personal humanity. La esencia de mi propia humanidad. Who am I really? ¿Quién soy yo realmente? So the big book looks at behavior. El libro grande mira los comportamientos. In order to get to the underlying causes and conditions. Para poder llegar a las condiciones y las causas que están debajo de la línea. We look at expressions of ourselves in order to understand where they come from. Nos buscamos las expresiones de uno mismo para entender de dónde vienen. Notice in the slide, the self-centeredness is the foundation. Miren que en la diapositiva el egocentrismo es la fundación. This is the foundation. Esta es la fundación. On page 62, Bill calls it the root cause, self-centeredness, the root cause. En la página 62, Bill lo llama la raíz de la causa, el egocentrismo, la raíz del problema. On that same page, he confirms our troubles are of our own making. Y en la misma página confirma que nuestros problemas son de nuestra propia, que los hemos hecho nosotros mismos. Los hemos creado nosotros mismos. This is the invitation of the fourth step. Esta es la invitación al cuarto paso. The identification that I am 100% responsible for the life that I have. La identificación de que nosotros somos 100% responsables de la vida que hemos hecho. I have emotions that are part of my human nature. Tengo emociones que son parte de mi humanidad. They are built into me as part of my human structure. Fueron creados en mí como parte de mi propia humanidad, de mi estructura humana. Emotions are a gift to us for our survival. Las emociones son un regalo hacia la humanidad para la sobrevivencia.
the professionals divided into 3 categories. Las professions, you said? Yes. Las profesiones divididas en 3 categorías. Fight, flight, and freeze. Vuelo, miedo, y flight and Freeze. y ¿cómo se dice? Congelación. Me paralizo, salgo corriendo o peleo. Okay. Paralizar es congelación. Ok, sí, exacto. Me paralizo, salgo corriendo o peleo. Ok, gracias. Thank you for your working with me. I'm, of course, being very spontaneous here, not exactly with the PowerPoints. Sí, no problema. Her se disculpa porque dice que no está siguiendo exactamente el PowerPoint. But underneath the words of the PowerPoint are these concepts of fight, flight, and freeze. Pero detrás de lo que dice la dispositiva está la pelea, la pelea, el miedo y el vuelo. Huida. La paralización, pelea y vuelo. Thank you. Yeah, we're all working together here. O huida, huir también. Huir, okay. En vez de vuelo, huir. Okay, that's better. Claudia just remind me that there is a better word for flight in Spanish, which is I mean, there is another translation, which is to run away. That would be flight, yes. Mm-hmm. Yeah. So look at the word resentment. Ahora miren la palabra resentimiento. Underneath that word is anger. Detrás de esa palabra está la ira. Anger that's held. Ira que uno mantiene. Resentment comes from the Latin word sentire. Resentimiento sale de la palabra latina que es sentir, sentire. Sentire means to feel. Y sentire significa sentir. In Spanish is the same word that Latin. And when you say re, it's to feel it again and again and again. Y cuando le ponemos la re enfrente, significa que lo vamos a sentir una y otra y otra y otra vez. And we're talking about the feeling of anger. Y estamos hablando del sentimiento de ira. That's the feeling that comes out of the biological survival instinct of fight. Y ese es el sentimiento que sale de la sobrevivencia, del sentimiento de sobrevivencia de la pelea. And the word fear is an emotion that comes out of the biological reaction of flight. Y la palabra miedo está detrás o sale, la palabra miedo es como la fundación para la palabra huir. And the third biological category is freeze. Y la tercera carácter biológico es la paralización. And that's my interpretation of both sex inventory and the dishonesty inventory. Y mi interpretación de esa es el inventario del sexo y el inventario de sex inventory and Dishonesty. y el inventario de deshonestidad. That was the correlation in my own sex inventory, dominantly dishonesty. Ese era el crecimiento de mi inventario propio, que era
resentimiento. Claudia, I need to take a minute here. Claro que sí, adelante. Go ahead, Herb. I'm gonna sub for Elida for a little bit. Oh, all right. So it's coming from the biological instinct of freeze. Entonces esto viene del instinto biológico de la parálisis, Camouflage, hiding como camuflajear o esconderse in an emotion that would be dishonesty, en una emoción que sería ser deshonesto, holding secrets, mantener secretos, hiding. esconderse. The Big Book suggests that we do a sex inventory, but when I connect it to dishonesty, I can see that the step 4 inventory is very connected to how we're built biologically. Y lo que el libro grande nos propone es que hagamos un inventario sexual, pero lo que yo veo cuando lo estudio, ese inventario, es que está muy enfocado en cómo funcionamos los seres humanos biológicamente. One of the items that was stressed by the man who took me through the steps was to reveal all secrets. Una de las cosas que me enfatizó mucho el maestro que me ayudó a trabajar los 12 pasos la primera vez fue que necesitaba revelar todos mis secretos. All areas of embarrassment and discomfort and tension. Todas las áreas de vergüenza o donde yo no me sintiera cómodo en mis intenciones. So first about resentments. Y primero vamos a hablar de resentimientos. The Big Book has some suggestions that begin with making a list. El libro grande tiene ciertas sugerencias que empiezan con hacer una lista. Now, previously, I've done a very deep dive into step 4 and each of the components. En sesiones anteriores de talleres he hecho una explicación muy profunda de todos los componentes del cuarto paso y de esa lista. I believe those recordings were edited and placed on your website and are on YouTube. Yes, it's true. Y dice Herb que él cree que esas grabaciones de esas reuniones donde él explica muy bien el cuarto paso están en nuestra página de YouTube y están en nuestra página de internet de hayunasolución.com y así es. So today I'm going to invite you just to do a little work and have an experience with that work. Entonces el día de hoy voy a invitarles a reflexionar y a tener una experiencia con ese trabajo. So today, ask yourself, do I have any anger, resentment toward anybody or any institution? Entonces el día de hoy aquí mismo pregúntense ustedes, ¿tengo yo algún enojo o algún resentimiento contra cualquier persona, contra cualquier institución? The inventory is done in writing. Y el inventario se hace por escrito. Bill is very clear. Paper and pen, or in our case, you might want to do, obviously, typing. Y Bill es muy claro con eso. Él dice que se utiliza papel y lápiz. Y bueno, en nuestro caso, pues podíamos hacerlo en la computadora. Just look at one resentment that you have right now, one area of anger that's like a hot coal in your heart. Y solo haz un resentimiento, un área de enojo que es como un carbón caliente en tu corazón. Okay, I'm back. Thank you, Anna. I'm so sorry. No, it's wonderful. Thank you for the handoff there. Great, very So sorry. comfortable. Yeah, Claudia is great. Yeah. Okay, so pick one resentment. Escojan un resentimiento que los está paralizando. And now state the reason. Why are you angry at this person or this institution? Y entonces ahora digan cuáles son sus razones, porque
tienen ira o están bravos con esta institución o esta persona. There's no right or wrong here. No hay nada que esté correcto o incorrecto en este momento con esto. There's just your reason. Es solamente tu razón por la que estás brava. Somehow you're perceiving a threat, some sense of betrayal, some sense of hurt. De alguna u otra forma, tú estás percibiendo estás percibiendo Amenaza. una forma de venganza, una forma de Amenaza. amenaza, esa es la palabra correcta, gracias. This is our way of defending ourselves. Esta es la forma de nosotros defendernos. We perceive a threat. Percibimos una amenaza. So now ask yourself in this third question, what my belief is. How should it be? Y entonces en la tercera uno se pregunta, ¿cuál es mi creencia? ¿Cómo debería ser? The third column is about my beliefs. La tercera columna es acerca de mis creencias. And I can get to my beliefs very quickly when I say should. Y yo puedo llegar a mis creencias bien fácil cuando digo la palabra debería. My beliefs are the lenses through which I look. Mis creencias son los lentes por los que yo miro. This is how I see people and institutions and reality itself. Así es como yo veo las personas, las instituciones y las personas en general. I don't see my beliefs Yo no veo mis creencias because I'm looking through my beliefs at what I'm looking at. porque yo estoy viendo por mis creencias a lo que yo estoy viendo. If my lenses are distorted, I'm seeing distorted. Si mis lentes están distorsionados, voy a ver distorsionadamente. So ask yourself the questions here. I should. Entonces uno se pregunta, yo debería. That's your esteem of yourself. Esa es tu estima del propio ser, de uno mismo. Not psychological esteem, good or bad, up or down. No una psicología, una estimación psicológica de bueno o malo, de arriba o abajo. But what do I believe about who I am? Pero ¿quién creo que yo creo que yo soy? If my reaction is anger because they treated me badly, obviously I feel that they should treat me like a special person. Si mi resentimiento es porque me trataron mal o porque alguien me trató mal, entonces lo que yo creo que debería hacer es que ellos me deben ver o tratar de una forma diferencial. If I have a resentment toward my mother or father, I believe they should treat me like a prince or princess, or they should treat me like at least a beloved daughter or son. Si yo tengo un resentimiento contra mi padre o mi madre, entonces yo creo que ellos deben tratarme como un príncipe o una princesa, o por lo menos como un hijo o hija amada. When I challenge this, I see that my beliefs are unrealistic. Cuando yo reto estas creencias, entonces me doy cuenta que mis creencias son no realistas. If my father or mother were healthy and had been treated themselves in a healthy way, they would treat me healthy.
si mi padre y mi madre fueran sanos, espiritualmente hablando, yo creo, healthy spiritually, right? Healthy in any way, emotional, Okay. spiritual. Okay. Yeah. Si mis padres hubieran sido sanos o saludables en todos los sentidos, emocional, física, espiritualmente, entonces ellos me tratan de una manera sana. But they should be healthy, and they should treat me in a healthy way. Pero ellos debieron haber sido sanos y me debieron haber tratado de una forma sana. But the truth is they are not, and they do not. Y la verdad es que no están, no son y no me tratan de esa forma. And like a 3 or 4-year-old, I stamp my feet and say, no, they should. Y como un niño de 2 o 4 años, me paro y digo, no, ellos deberían. And we truly believe that. Y lo creemos sinceramente. This is the list of the third column. Esta es la lista de la tercera columna. My beliefs about who I am. Las creencias de quién creo que yo soy. My beliefs about who they are. Mis creencias de qué creo que ellos son. My beliefs about how the world works. Mis creencias de cómo el mundo trabaja. And in each one of them, I hold the verb should. Y en todas ellas yo tengo el verbo debería. And I don't know that I'm believing a lie. Y yo no sé que estoy creyendo una mentira. Because I'm not accepting reality as it is. Porque no estoy aceptando la realidad tal y como es. Fathers should not abandon their children. Los padres no deben abandonar sus hijos. Wonderful thought and principle. Wonderful father in principle. Wonderful thought and principle. Muy, un pensamiento muy maravilloso en principio. But it's just not true in my case. Pero no es la realidad en mi caso. Husbands and wives should love and be faithful. Los esposos y esposas deberían amarse y ser honestos con ellos mismos, ser fieles a ellos mismos. Wonderful thought and ideal. Un pensamiento maravilloso y un ideal maravilloso. It's just not true in my circumstances. Pero no es cierto en mis circunstancias. We don't see the lie until we do the fourth column. Nosotros no vemos la luz hasta que no hacemos la cuarta columna. Creo que dijo la... If you had the experience in my prior workshops, you saw that we went through each of these items and also looked at the fear that might have come out of our beliefs. Si ustedes han trabajado en mis talleres anteriormente, se han dado cuenta de que se trabaja no solo este sentimiento, sino también el miedo que viene detrás de estas creencias. This is an expanded interpretation of what's in the big book. Esta es una interpretación expandida de lo que hay en el libro grande. In the big book, it simply says, identify your self-esteem and your pride and the other 7 variables. En el libro grande nada más dice, identifica tu orgullo, tu
tu estima propia y las otras 7 variables que tienen allí. And on page 65, it has an example of the simplicity of it. Y en la página 65 tiene un ejemplo de, de lo simple que es. Next to each one of those, or several of them, there is the word fear. Y al lado de cada uno de los ejemplos que ellos tienen ahí está la palabra miedo. And the worksheet that was developed through my workshops has fear connected to each one of them. Y la página que yo desarrollé para los talleres también tiene el miedo conectado a cada una de ellas. So it helps me understand the definitions of each word and how to apply it. Entonces me ayuda a identificar las definiciones de cada palabra y cómo aplicarlo. My personal experience is this worksheet helps penetrate the unconscious. Mi experiencia personal es que estas hojas de trabajo ayudan a penetrar la parte inconsciente. I get underneath the lenses that I'm looking through, Me pongo debajo de los lentes con los que estoy mirando. and I'm able to look actually at the lenses themselves. Y entonces puedo ver los lentes puedo ver los lentes mismos To see how they're distorted and delusional. para ver cómo están distorsionados y son una ilusión. Especially when I cross over into column 4. Y sobre todo cuando cruzo a la columna 4. So in column 3, I'm very much looking at who I am, who they are, and the questions about life in a realistic way. Y en la columna 3 estoy viendo quién soy, quiénes son ellos y la vida en general, cómo debería ser. In between the column 3 and column 4, Bill asks us to take a look at deep resentments. Entre el trabajo de la columna 3 y la columna 4, Bill nos pide que busquemos cuáles son esos resentimientos profundos. Perhaps the resentment that you've made note of today is a deep resentment. Quizás el resentimiento que ustedes apuntaron hoy es un resentimiento profundo. Or if it's not, think of a deep resentment that you've had for a long time. Y si no es, entonces piensen en un resentimiento profundo que hayan tenido por mucho tiempo. Bill suggests on pages 66 and 67 that we're powerless to remove the deep resentment. Bill sugiere en las páginas 66 y 67 que nosotros no tenemos el poder de deshacernos de un resentimiento profundo. We can name it, we can describe it, we can talk about it. Nosotros lo podemos nombrar, lo podemos describir, podemos hablar sobre él, We just can't get rid of it. pero no nos podemos quitar de encima. So he gives us a prayer practice. Entonces nos da una oración para practicar, una práctica de oración. And it's a practice for the reason of having freedom from this resentment. Y es la razón de la práctica es para tener libertad de este resentimiento. Prayer doesn't change God. La oración no cambia a Dios.
prayer changes the prayer. La oración cambia al que ora, al orador. It's not a prayer for the person that you resent. No es una oración hacia la persona al que uno le tiene resentimiento o para la persona al que uno le tiene resentimiento. It's a prayer for me inviting the divine surgeon to remove the cancer. Es una oración para mí, para invitar al divino cirujano que remueva el cáncer. I have this deep wound. I have this deep feeling. I have this deep anger, and I need it to be removed. Yo tengo esta herida profunda, esta ira profunda, y necesito que necesito que se remueva. This is a prayer for our healing. Esta es una oración para nuestra propia sanidad, saneamiento. This is a prayer for the removal of this feeling. Esta es una oración para que se remueva este sentimiento. I had 8 deep resentments. Yo tenía 8 resentimientos profundos. Each day I prayed a prayer specifically for the removal of each resentment. Cada día yo oraba una oración específicamente para el removimiento de cada uno de esos resentimientos. 8 resentments, 8 prayers. 8 resentimientos, 8 oraciones. Every day for 3 months. Todos los días por 3 meses. At the end of 3 months, 1 was removed. Después de los 3 meses, 1 fue removido. I continued daily prayer for 7. Entonces continué la oración diaria por los otros 7. Over the next several weeks, they began to be removed. Y por en las próximas semanas, en las próximas varias semanas, comenzaron a removerse. Finally, they disappeared and have never returned. Y finalmente desaparecieron completamente y nunca han retornado. This is freedom. Esto es libertad. If you want to be free of your deep resentments, pray specifically 1 prayer each day for each of those deep resentments until they're removed. Si tú quieres estar libre de estos resentimientos profundos, entonces ora cada día una oración al día por cada uno de esos resentimientos para poder ser libres de ellos. At the same time, finish your 3rd and then your 4th column. Y en el mismo tiempo, durante ese tiempo, termina la 3ª y la 4ª columna. The 4th column is about reality. La 4ª columna es acerca de la realidad. The 4th column is about our motives. La 4ª columna es acerca de nuestros motivos. Our 3rd column was about our beliefs. 4th column is about our motives. La 3ª columna era acerca de nuestras creencias y la 4ª columna es acerca de nuestros motivos. Is that thinking? Pensando? Pensando. Ajá. All right. Thinking, yeah. Yeah. What is my motive? What is my thought underneath this resentment? ¿Cuál es mi pensamiento? ¿Qué es lo que estoy pensando detrás de este resentimiento? My unhealthy thought about self-centeredness. Mi pensamiento no bueno acerca de basado en mi egocentrismo. My motive is
things should be different. Mi motivo es que las cosas deberían ser diferentes. It's unrealistic. No es realístico, no es realista. Things aren't different. Las cosas no son diferentes. They are what they are. Son lo que son. I don't accept reality. No acepto la realidad. Reality should be what I want. La realidad debe ser lo que yo quiero. I have a story. Yo tengo una historia. I want my story. You say story? Story. Ajá. Yo tengo una historia, yo quiero mi historia. I don't realize it's a fable. No me doy cuenta que es una fábula. It's a Walt Disney script. Es un manuscrito de Walt Disney. Somebody's coming to save me. Alguien va a venir a salvarme. My fairy godmother will make me a princess. Mi madrina va a venir a ser una princesa. The white knight will make me happy. El caballero blanco me va a hacer feliz. None of it's true. Nada de eso es cierto. Reality just is what reality is. La realidad es lo que la realidad es. So how do I behave when I have these thoughts? Entonces, ¿cómo me comporto cuando tengo estos pensamientos? I argue. Yo discuto. I am passive aggressive. Yo soy agresivo pasivo. I hide and pout. Yo me escondo y I'm not sure what it means. Pout. Be sad, depressed. Yeah, yo me escondo y it's like a pity pot, right? Y como, Pity pot, I love that. como que haces pucheros. Haces puchero. Ajá, me siento mal por mí mismo. Self-pity. Sí, tengo autocomisero. ¿Cómo se dice? When I feel this feeling, I have fear. Y cuando tengo este sentimiento, me da miedo. My life won't change. Mi vida no va a cambiar. I begin to suspect nobody's coming. Y comienzo a ver que nadie va a venir. I'm dishonesty. No, somebody's going to come and save me. Soy deshonesto. No, alguien va a venir a salvarme. When I have this feeling, where am I being dishonest with myself and others? Cuando tengo este sentimiento, ¿dónde he sido deshonesto conmigo y con otros? On page 62, Bill Wilson said, selfishness, self-centeredness is the root. En la página 62, Bill Wilson dice que el egoísmo, el egocentrismo son las raíces. See, the root is underground. We don't see the root of the orange tree. Y las raíces están debajo de la tierra y no vemos las raíces del palo de naranja. With regard to the orange tree, we see the trunk and the branches and the leaves and the oranges. Referente al palo de naranja, vemos el tronco, las hojas y los frutos, las naranjas. And we know it's an orange tree because there's oranges on it. Y sabemos que es un palo de naranja porque tiene naranjas. So here we're looking at the fruit of the root of self-centeredness. Y aquí estamos viendo a la fruta el fruto de las raíces
del egoísmo. And we ask the final question, where am I responsible? Y hacemos la última pregunta, ¿dónde soy yo responsable? ¿Cuál es mi responsabilidad? Whose resentment is it? ¿De quién es este resentimiento? Whose anger is it? ¿De quién es esta ira? Whose emotional reaction is it? ¿De quién es esta reacción emocional? Oh, it's mine. Ah, es mía. I don't have a part in my resentment. Yo no tengo parte en mi resentimiento. I have 100%. Yo tengo 100%. Now, she laughed because it's a breakthrough truth, a realization. No, y él dice que yo me río porque me doy cuenta de que es la verdad de la realización. El resentimiento es 100% mío. You may not like what I'm about to say in one sentence. Yo no les va a gustar lo que voy a decir en la próxima oración. En la próxima frase. Each one of us has today the life we have created. Cada uno de nosotros tiene hoy la vida que nos hemos creado. 100% my responsibility. 100% mi responsabilidad. I'm not responsible for how the culture and the world is. Yo no soy responsable de cómo la cultura y el mundo es. I'm not responsible for my mother and father and family reactions. Yo no soy responsable de la reacción de mis padres o mi familia. I'm not responsible for the behavior of the people in my life. Yo no soy responsable del comportamiento de las personas en mi vida. I'm not responsible for the circumstances that have had negative impact on my life. No soy responsable de las circunstancias que han tenido un impacto negativo en mi vida. Here's the best kept secret. Y aquí está el secreto mejor guardado. I am 100% responsible for my reaction to all of that. Yo soy 100% responsable de mi reacción contra todo eso. There's the relevance of the serenity prayer. Y aquí está la relevancia de la oración de la serenidad. It's about reality. Es acerca de la realidad. What can I influence? What can't I influence? ¿Qué puedo influenciar? ¿Qué no puedo influenciar? Notice I did not use the word control. Miren que no usé la palabra controlar. I don't control anything outside of me or inside of me. Yo no controlo nada, fuera o dentro de mí. But I do have influence. Pero sí tengo influencia. Very little influence outside of me, a little more influence inside of me. Muy poca influencia fuera de mí, un poquito más dentro de mí. And the serenity prayer begs for wisdom. Y la oración de la serenidad bendiga o pide por la sabiduría. We get wisdom from making mistakes and correcting them. Nosotros alcanzamos sabiduría haciendo los errores y reponiendo esos errores. Very few young people have wisdom. Muy pocos jóvenes tienen sabiduría. They haven't made enough mistakes yet. Todavía no han hecho suficientes errores. No han cometido suficientes errores. The key point here is we get a new pair of glasses. El punto clave aquí es que tenemos un nuevo par de anteojos. Bill said it on page 62. Bill lo dice en la página 62. Our troubles are of our own making.
que nuestras dificultades son básicamente producto de nosotros mismos. Hard medicine. Una medicina dura, Nobody likes it. a nadie le gusta. I am 100% responsible for my thoughts, my feelings, and mostly my behavior. Yo soy 100% responsable de mis pensamientos, mis sentimientos y sobre todo mis comportamientos. When we embrace these two things, the nature of the lie of our beliefs, Cuando nosotros tomamos en consideración estas dos cosas, la naturaleza de las creencias que yo tengo and the corruption of our motives, y la corrupción de los motivos, we begin to have a spiritual awakening. comenzamos a tener una experiencia espiritual, un despertar espiritual. We begin to deal with reality as it is, Comenzamos a ver la realidad tal como es, a lidiar con la realidad tal como es. we begin to accept reality as it is, Comenzamos a aceptar la realidad tal y cual como es, discerning accurately what we can influence and what we can't. determinando con precisión lo que podemos y lo que no podemos influenciar, And taking the actions appropriately. y tomando las acciones correctamente. So now we take a look at fear. Ahora vemos el miedo. The major part of the step 4 inventory, as my experience is on resentment. La mayor parte del inventario 4, en mi experiencia, es la parte de los resentimientos. Fear goes much faster. El miedo, el inventario de miedo va mucho más rápido. Just a reminder of the step 4 components, resentment and fear. Next, we'll be looking at our sex inventory, seeing that underneath it are dishonesty and secrets, etc. Este es un recordatorio de lo que hay detrás del cuarto paso, el egocentrismo, el inventario de resentimiento, ahora el inventario del miedo o los temores, inventario del sexo y la deshonestidad, secreto, culpa o vergüenza. So we make a list of our fears. Entonces hacemos una lista de nuestros temores, nuestros miedos. Put down one of your fears. Make it a substantial fear. Pongan uno de sus miedos, algo que sea sustancial. A fear of failure. El miedo, el temor a perder. A fear of being embarrassed. El temor a tener vergüenza. A fear of tall men. El temor a hombres altos. A fear of attractive, bright women. I'm naming my own. El temor a mujeres muy atractivas. Eso, yo estoy diciéndoles los míos. Remembering my inventory from 1990. Estoy recordando mi inventario del 1990. A fear of public speaking. Miedo a hablar en público. The big book suggests that we make this list of our fears. El libro sugiere que hagamos esta lista de nuestros temores. And then very simply asks us, oh, why do you have it? Y simplemente preguntarse uno mismo, ¿por qué lo tengo?
So write down, why do you have the fear? Entonces escriban, ¿por qué tienen ese miedo? The big book doesn't go any further than that. Y el libro grande no va más allá de esto. Once again, the man who took me through the steps extended that. Una vez más, el hombre que me llevó que me acompañó en los pasos, extendió sobre esto. He suggested that I look at that answer and ask, well, if that happened, what fear comes up? Y entonces él sugirió que viera la respuesta a esa pregunta, porque lo tengo, y entonces decir, si eso pasa, ¿qué otro miedo resulta? And when I write down that response, he said, and look at that response and ask, what fear comes up when you write that down? Y entonces que mire la respuesta nuevamente y haga la misma pregunta. Y si eso sucede, ¿qué otro miedo sale a raíz de eso? The point is to get underneath to come to the exact cause of the fear. Y la razón de eso es seguir buscando debajo y debajo y debajo hasta llegar a la razón real de ese miedo. So one of the examples I had from my own personal inventory Y uno de los ejemplos que yo tengo de mi propio inventario personal, I had a fear of honesty. yo tenía miedo a la honestidad. Now back in the day, I was 48 years old and 4 years sober. Y en ese tiempo tenía 48 años y 4 años de sobriedad. Why do I have a fear of honesty? ¿Por qué tenía miedo a la honestidad? Because if I'm honest with you, I can no longer manipulate you. Porque si soy honesto contigo, ya no puedo manipularte. What fear comes up? ¿Qué miedo sale de allí? You will see me as you see me, not as I want you to see me. Tú me vas a ver como tú me ves, no como yo quiero que tú me veas. What fear comes up? Y después, ¿qué miedo viene de eso? Then you will treat me as you will treat me, not as I want to be treated. Entonces tú me vas a tratar como tú me vas a tratar y no como yo quiero que tú me trates. What fear comes up? ¿Y qué miedo viene de eso? I won't get what I want. No voy a tener lo que yo quiero. What fear comes up? ¿Y qué miedo viene sobre ese? I won't be empowered. I won't get the promotion. I won't get the money. I won't get the relationship. No voy a tener el poder, no voy a tener la promoción, no voy a tener la plata, no voy a tener la relación. What fear comes up? ¿Y qué miedo sale de ahí? They'll find out I'm a fraud. Se van a dar cuenta que yo soy un fraude. What fear comes up? ¿Y qué miedo sale de allí? I'll be ostracized. I'll be banned from the community. Me van a negar, me van a echar de la comunidad. I'll be on my, well, what fear comes up? ¿Y qué miedo sale de allí? I'll be on my own and I will suffer. Voy a estar solo y voy a sufrir. What fear comes up? ¿Y qué miedo sale de allí? I have to face the truth that I'm not good enough. Voy a tener que encarar la verdad de que yo no soy lo suficientemente bueno. What fear comes up? ¿Y qué miedo sale de allí? I have low self-esteem. Tengo una estima propia baja. What fear comes up? ¿Y qué miedo sale de ahí?
I'm not unique. I'm just like everybody else, and I'm responsible. No soy único, soy como cualquiera otro y soy responsable. Now, I did that spontaneously. It may or may not have reflected what happened years ago, but you could see the unpacking. Y eso lo hice espontáneamente, puede o no reflejar exactamente lo que pasó hace muchos años, pero ya vieron cómo es el proceso de desempacar. I was pulling the curtain back and seeing the truth. Estaba poniendo la cortina, estaba abriendo la cortina y viendo la verdad. The process was pulling the mask off. El proceso era quitarse la máscara. I had built a Hollywood storefront, and this was dismantling it. Había creado una fachada de Hollywood en la tienda y esto lo estaba desmantelando. The big book suggests that the reason we have fear is that we don't have trust. Y el libro grande sugiere que la razón por la que tenemos temor o miedo es porque no tenemos confianza. Trust in God, of course. Confianza en Dios, por supuesto. And then it confirms, and we're powerless to have the kind of trust that we need. Y se confirma que somos incapaces o no tenemos el poder de tener la confianza en Dios que nosotros necesitamos tener. And we're powerless to get rid of our deepest fears. Y somos incapaces no tenemos el poder de quitarnos o deshacernos de nuestros propios miedos. And the big book suggests that we pray for the removal of the fear. Y el libro grande sugiere que oremos para que se nos quiten, para que se nos remuevan estos temores. My personal experience is the naming and the describing, and then the fifth step revealing removed most of the fears. Y mi experiencia personal fue que nombrando el miedo, describiéndolo y compartiéndolo, removieron los temores, remueven todos los temores. Then there's the sex inventory. Again, we make a list. Entonces viene el inventario del sexo. Una vez más, hacemos la lista. If you haven't done a sex inventory, go back to your first conscious awareness of your own sexuality. Si no has hecho un inventario sexual, ándate al principio de tu conciencia sexual. And make a list, a short list of your experiences. Y a una pequeña lista de tus experiencias. It's not about describing a lot of behavior. It's about noting it in a bullet point summary. No es la descripción de todos los comportamientos, sino de hacer como una piñeta por cada de los sentimientos, de la experiencia. If you've done a sex inventory before, then go back to your most recent inventory and look at the behavior since then. Si has hecho un inventario sexual anteriormente, entonces fíjate en el último que hiciste y determina cuál es tu comportamiento después de ese inventario. And on page 69, the sex inventory has 9 questions. Y en la página 69, el inventario sexual tiene 9 preguntas. None of them are about sex. Y ninguna de esas es acerca del sexo. In the sense of gender or frequency or position. En el sentido de la frecuencia, el género o las posiciones. Yeah,
It's not about sex, it's about my motives and the impact of my behavior. Es no acerca del sexo mismo, es acerca de mis motivos y mi comportamiento. The key question, and probably the most important question of the 9, La pregunta clave o la pregunta clave de todas de esas 9. number 9, what should I have done instead? Es la última. ¿Qué debió haber hecho en vez? ¿Qué hubiera hecho en vez? Not to judge ourselves or evaluate or beat ourselves up, No para que nos juzguemos, para evaluarnos o para flagelarnos nosotros mismos, but to look at the truth. pero para ver la realidad, para ver la verdad. I was 48 years old doing this work, and I looked at events from age 20, and I said, if I were faced with that today with my consciousness and principles, what would I want to do? Yo estaba haciendo este inventario cuando tenía 48 años, 4 años de sobriedad, y estaba mirando a comportamientos que hice cuando tenía 20. Y entonces lo que viene es, si yo estoy en una situación similar a esa, ¿qué haría yo hoy con mi consciente, con lo que tengo en mi conciencia, con lo que sé? I couldn't have done any better than I did at age 20. No hubiera podido cambiar eso a la edad de 20. No hubiera podido hacer nada mejor de lo que hice a la edad de 20. My frame of reference was, now today, if that were presented to me, how would I want to operate? Y mi estado de conciencia es, si esa situación se me presenta hoy en día, ¿qué haría? O ¿qué haría hoy? O ¿cómo me comportaría hoy en esas circunstancias? As a single man, I would not date married women. Como un hombre, un hombre soltero no estaría saliendo con mujeres casadas. As a married man, I wouldn't date anybody. Y como un hombre casado, no estaría saliendo con nadie más. So I'm establishing principles. Estoy estableciendo mis principios. The principle would be fidelity. Y el principio aquí sería fidelidad. The principle here would be honesty. El principio aquí también sería honestidad. The principle here would be integrity. El principio aquí también sería integridad. And through the answers to question number 9, I was able to establish the various principles that then created my sex ideal. Y contestando la pregunta 9, entonces puedo establecer los principios que hoy día serían mi ideal sexual. I'm not sure about the PowerPoint translation there. It's not about ideal sex, it's about the sex ideal. Dice que no está seguro de la traducción de la dispositiva, pero no es acerca de sexo ideal, sino de ideal sexual. Although it would be wonderful to sit down and do a vision statement of ideal sex, Aunque sería interesante sentarse y escribir cuál sería, tener una maqueta de visión de cómo sería el sexo ideal. an ideal man, an ideal woman, Y el hombre ideal y la mujer ideal. an ideal relationship, an ideal marriage, Y la relación ideal y el matrimonio ideal. those are wonderful tasks for our own consciousness. Y esas son tareas interesantes o importantes para nuestra propia conciencia. In the
step 4 inventory, what it's asking is for us to identify the guidelines for our own behavior going forward. Pero en el inventario sexual del paso 4 es para que nosotros identificamos las barreras o identificamos cuál va a ser nuestro comportamiento hacia adelante, cuál va a ser los parámetros de nuestro comportamiento hacia adelante. And then on page 70, concluding the sex inventory, Y en la página 70, donde concluye el inventario sexual, Bill suggests that once we create our sex ideal, then we're committing to live up to it. y Dios sugiere que una vez que determinemos cuál va a ser nuestro ideal sexual, entonces comencemos a comportarnos bajo él. And the big warning, if we don't live up to it, we will relapse. Y el aviso que si no vivimos a ese ideal, vamos a relapsar. I heard it, I believed it, and as the result of steps 6 and 7, I was able to live up to it. Yo lo oí, yo lo escuché, yo lo creí, y como resultado del paso 6 y 7 pude llegar a comportarme a ese nivel. Column 4 of the resentment inventory and the sex inventory were the two areas that I had my major spiritual awakening. La columna 4 del inventario de resentimiento y este inventario sexual fueron los pilares para yo comenzar a tener una experiencia espiritual. I don't mean that there was any light and fireworks. No les quiero decir que hubo luces y fuegos artificiales. What I mean by spiritual awakening is I was changed radically. Cuando les hablo de una experiencia espiritual, lo que les quiero decir es que mi cambio radical, fue un cambio radical para mí. My perception of reality and my behavior changed, and I began to be a decent person. Mi percepción de la realidad y mi comportamiento cambió y comencé a ser una persona decente. Over time, I've developed a way to complete the step 4 inventory. Y en el tiempo he desarrollado una forma de completar el inventario del paso 4. Again, making a list. Nuevamente, hacemos una lista. Are there any areas of disturbance or secrets? Hay algunas áreas que oculto o que tengo en secreto. I don't know what the translation of that is. Culpa is guilt. All right, guilt and shame. Good, yes. Guilt and shame. Those two words are not in the big book. Estas dos palabras, la culpa y la vergüenza, no están en el libro grande. But they are big words in our culture today. Pero son palabras bien grandes en nuestra cultura al día de hoy. Guilt is my negative feeling about my behavior. La culpa es un sentimiento negativo de mi comportamiento. Shame is my negative feeling about who I actually am. Y la vergüenza es mi sentimiento negativo de quién soy. There is healthy guilt and shame. Hay sana culpa y sana vergüenza. But that's not what we're talking about. Pero eso no es de lo que estamos hablando. We're talking about unhealthy guilt and shame. Estamos hablando de culpa y vergüenza que no son sanos. Healthy guilt, I'm robbing banks. Una culpa
culpa sana es robar bancos. Yeah, I'm a bank robber. I should be guilty. That's against the law, right? Yo soy un robador de bancos, yo soy culpable. Yo debo sí. And then the biggest area is secrets, areas of embarrassment or discomfort. Y la gran área es secretos que me desconfortan, que me disturban. So I have people review those instructions in my way of life document. Entonces tengo las personas que revisan estos conceptos en el libro de una forma de vida. I believe that large document is on my website, and it may have been translated into Spanish. Y creo que ese documento está en mi página de internet y creo que está traducido al español. Puede ser que esté traducido al español. As we started out, we're saying we're in the bondage of addiction. Cuando comenzamos, dijimos que estábamos en el encadenamiento de la adicción. But we come to realize we're in the bondage of unmanageability. Pero llegamos a la realidad que estamos en el encadenamiento de nuestra ingobernabilidad. Notice there's no walls and no ceiling and no floor there. Miren que no hay paredes, no hay techos, no hay It's the mask, it's the persona, it's the Hollywood storefront that we hold up in front of ourselves. Es la máscara, es la persona, es la fachada de Hollywood que estamos nosotros aferrándonos en esto. Step 4 identifies that there is nothing holding the bars up except me. Y el paso 4 identifica que no hay nada que esté ajustando esas barras, solo yo, que esté manteniendo las barras paradas, solo yo, sujetando la barra, solo yo. And steps 5, 6, and 7 are about dropping the bars. Y los pasos 5, 6 y 7 son para soltar esas barras. That'll be the subject of our next gathering. Y ese va a ser el tema de nuestra próxima reunión. Very nice job. Yes, Thank great. you so much Very for good. guiding us. Thank you so much, Herb. Yeah, Gracias. I'm open now. We have some time, lots of time actually, I hope, for questions. Tenemos ahora tiempo para algunas preguntas. Espero que suficiente tiempo para las preguntas. Comments or experiences also. Comentarios o experiencias también. I'm open to questions of everything, but I'd like to stay focused on step 4 at least for a while. Estoy abierto para cualquier comentario o preguntas, pero me gustaría enfocarme al principio en el paso 4. Bueno, tenemos una mano levantada. Gabriela, adelante. Gracias. Buenas tardes. Soy Gabriela García, comer compulsiva. Yo quisiera... ¿Sí se escucha bien? Sí, se escucha. Sí. Déjame, acuérdate de darme pedacitos para poder ser más literal, ¿no? Sí. Good morning, good afternoon. I'm Gabriela, compulsive overeater. Yo quisiera preguntarle a Herb sobre... Yo estoy haciendo mi paso 4 y justo estaba haciendo un miedo. ¿Estabas haciendo qué? Un miedo. Un miedo. Okay. So I'm right now working on my 4th step, and right now working on one fear. Pero me di cuenta que detrás de ese miedo estaba un resentimiento. Entonces yo me frustré. So I realized that behind that fear there was a resentment, so I got frustrated.
I'm Y sorry, entonces, I'm not hearing it clearly. So could you repeat, Okay. Alita? Just say Yeah. it again, please. Okay, el- so yeah, just a second, Gabriela. So she's working on her fourth step, and she's Yeah. working on her fear inventory. So she Yeah. was working on one of the fears, Yeah. and they realized that behind the fear there was a resentment, and Oh, then she yes. got frustrated. Okay, go Por- ahead. Sí, continúa, Gabriela, por favor. porque lo que yo interpreté fue que tengo que regresarme a buscar ese resentimiento para poder atravesar ese miedo. No sé si estoy en lo correcto. Okay, so she got frustrated because then she understood that she had to go back to the resentment, to work the resentment before she could actually work the fear. And then she wanted to know if that was correct. What helps her? Do what helps. ¿Qué te ayuda a ti a hacer, Gabriela? Yeah. Él quiere saber, ¿qué te puede ayudar a ti? ¿Qué te ayuda? Get underneath, get underneath, get underneath. What's the source of it? What are you defending? There's the question. What are you defending? Entonces él dice que sigas buscando debajo, sigas buscando debajo. ¿Qué es lo que estás tratando de defender? Pues estoy defendiendo mi avance en los pasos. Creo que lo que veo es que quiero avanzar y me está retrocediendo. Inconscientemente, si veo más al fondo, siento que me regresa y que no voy a pasar de ahí. Okay, so she wants to, I guess part of her fear is that she wants to keep working on the steps. And every time she finds one of this, she has to go back and work deeply. And then she gets frustrated because she actually she wants to finish the work, but she gets tangling more and more, getting deep. Mm-hmm. My experience is that once I've done about 10 resentments, third and fourth column, I've seen the pattern. Mi experiencia o la experiencia de Herb es que después que él ha hecho 10 resentimientos, él ya comienza a ver el patrón. Stay focused on the fear inventory and do about 10 different fears, unpacking them as deeply as I suggested. Entonces él sugiere que te quedes en el inventario del miedo y que trabajes como con 10 miedos, desempacando hasta llegar a la raíz del miedo. ¿Cuál es la raíz del miedo? We're looking for patterns and the source of the Gracias, resentment. Gabriela. Estamos buscando Gracias, Ger, por el tu patrón. respuesta. Claudia Perdón, quiere hacer una perdón. pregunta. Estamos, Gabriela, él dice que lo importante son los patrones, qué es lo que está saliendo y cuál es la raíz, cuál es la verdad de lo que está saliendo. The pattern or the source or both. Los patrones o la raíz, la fuente, o los dos, o ambos. Ok, muy bien, muchas gracias. Gracias. Very good, thank you. Somehow, these are survival instincts. So we're defending something for our very survival, the survival of our beliefs. Estos son sentimientos, instintos de sobrevivencia. So que de alguna forma nosotros estamos tratando de mantener o de justificar algo que creemos. Estamos tratando de mantener o de que And there's no right, and there's no right or wrong. Y no hay no está correcto ni incorrecto. What is helpful? Uno tiene que hacer lo que puede ayudar. Lo que ayuda. What do you believe to be the truth that is in reality a lie?
qué es lo que uno cree que es la verdad, qué es lo que tú crees que es la verdad, que realmente es una mentira. That's why the set-aside attitude in prayer is so important. Por eso es que la oración de poner a un lado y la oración de poner a un lado es tan importante. It's not for me to set it aside. It's for the Spirit to enter in with a crowbar and set it aside. No es para que yo lo ponga a un lado, es para que el Espíritu entre con un mazo y lo ponga a un lado. Ok, entendido. Muchas gracias. Okay. Thank you, I understood. Thank you. Sí, gracias a ti por tu pregunta y gracias, Herb, por tu respuesta. Claudia, ¿querías hacer una pregunta, un comentario? Sí, muchísimas gracias. Thank you, Herb, so much. Oh my gosh, I feel like when you were talking, I felt like I'm learning and I feel like I know this so well, but I will never know it so well. Thank you so, so much. Well, ¿Quieres que traduzca yo, Alida? Yeah, go ahead. Ok, y le digo a Herb que cuando lo estaba escuchando, estaba así tan sorprendida y aprendiendo tanto, pensando, yo había pensado antes de entrar a la reunión, sé tanto sobre el cuarto paso, pero cuando empecé a escuchar dije, no sé nada sobre el cuarto paso. So thank you. I wanted to ask you what you think, Herb, that are in your experience with yourself and working with hundreds of alcoholics and other addicts. What are the most frequent pitfalls, or what should we really be careful with as recovering or recovered compulsive eaters, where we could start believing like, oh, I'm cured, I'm okay. And, or for example, you know, like sometimes like I fell prey to the thought of saying, oh no, this problem or this situation, it's too big for the steps, or it's too complex for the steps. But then when I use the steps, I realize like it's not too complex for the steps. So if you had to pick 3 pitfalls, like the top pitfalls that, you know, recovering or recovered addicts can believe and then fall in their recovery, what would they be? And I'm going to translate real quick. Entonces, lo que le pregunto a Herb es que a mí me interesa mucho saber en toda la experiencia que él tiene de trabajar con cientos, tal vez miles de alcohólicos y otros adictos, en su experiencia, ¿cuáles son como las 3 trampas que nosotros los adictos podemos creernos o que la enfermedad nos puede poner? Adictos incluso recuperados, que nos pueden hacer pensar así como que, no, ya no necesito los 12 pasos, ya estoy curada o ya superé esto, o este problema es demasiado complicado para los 12 pasos. Entonces le digo que en su experiencia propia y trabajando con otros, ¿de qué tenemos que cuidarnos los adictos siempre? Los adictos recuperados y en recuperación también. Thank you so much, Herb. Well, it's a great question, and it's the focus of my last at least 3 years in terms of approach to the 12-step cultures. Es una gran pregunta. Claudia, ¿vas a traducir o yo traduzco? Sí, como quieras, Elida. Sí, dale. Ok, dice Herb que es una muy buena pregunta y que ha sido en lo que él se ha estado enfocando en estos últimos 3 años en su trabajo de lo que hace con la recuperación de otros adictos y de las comunidades de 12 pasos. The best kept secret in the 12-step rooms is what is unmanageability? El secreto que está mejor guardado en las salas de 12 pasos es cuál es el significado de la ingobernabilidad. What is the primary reason for relapse and the primary solution to continuing spiritual awakening? Entonces, ¿cuál es la razón principal para todas esas recaídas y cuál es la razón principal del despertar espiritual? When Bill enters into step 10, he says, we've entered into the world of the spirit.
Cuando Bill W. empieza a escribir sobre el paso 10, dice que hemos entrado al mundo del espíritu. But we're not cured of our unmanageability. Pero que no estamos curados de nuestra ingobernabilidad. And we have a daily reprieve based on the daily use of steps 10, 11, and 12. Y que tenemos una suspensión diaria basado en el uso diario de los pasos 10, 11 y 12. So the pitfalls and the solution are 3, as you indicated. Entonces, las trampas o los lugares donde nos podemos caer y las soluciones son 3, como tú lo indicaste. Number 1 is step 10. La primera es el paso 10. And I translate that into accountability to somebody. Y eso lo traduzco a hacer, ¿cómo se dice? Accountability, siempre se me confunde esa palabra. Hacer como a rendir cuentas. Rendir cuentas. Gracias. A rendir cuentas con alguien. Necesitamos a alguien con quien rindamos cuentas. If you have an accountability partner with whom you're transparent, you and that person is experienced, you will do all the other moving parts. Si tienes un compañero en el programa que sea alguien con quien rindes cuentas, si eres honesto o honesta con esa persona, todas las otras partes que son necesarias para mantener la recuperación estarán en movimiento. Chapter 5 says how it works, page 58. El capítulo 5, cómo funciona, página 58, dice lo siguiente. Rigorous honesty. I'm sorry, what page was it? Herb? 58. Okay. Y habla la página 58 de honestidad rigurosa. I'm suggesting a relationship with an experienced person that's an active relationship. Y estoy sugiriendo que esa relación con ese compañero con quien rendimos cuentas tiene que ser una persona experimentada que conoce cómo funciona el programa y los 12 pasos. If I were to choose any one recommendation, I would choose that. Y si tuviera que escoger una recomendación, eso es lo que escogería. Y tiene que ser una relación, dijo antes, una relación activa, ¿verdad? No así solo como de título que dice uno, mi madrina. I'm just adding about that. It has to be an active relationship, not just to say, oh, I have a sponsor, but I talked to her last year. Exactly. Sí, Right. no decir, sí tengo mi madrina, pero le hablé el año pasado. No, él dice que tiene que ser una relación activa, constante. Uh-huh. But it's a relative term. Some people might be daily, some people weekly, some people monthly. Y es un término relativo. Algunas personas pueden hacerlo a diario, otras lo pueden hacer semanalmente, ese contacto con esa persona, y otros lo pueden hacer tal vez mensualmente. The second, and from my standpoint, I don't want to say more important, less important, but the second is step 11. El segundo, y desde mi punto de vista, no quiero decir es menos importante o más importante, pero como yo lo veo, es el paso 11. But not, quote, quiet time. Y no quiero decir, entre comillas, tiempo de silencio, Although I have no quarrel with it if it's properly understood as meditation. y no tengo problemas con decir eso, tiempo de silencio, si eso es lo que se entiende como meditación. But what is meditation? Pero ¿qué es la meditación? It's about improving our consciousness, improving our conscious contact. Es para mejorar nuestra conciencia y para mejorar nuestro contacto consciente. Conscious contact with what? ¿Contacto consciente con qué? Most everybody needs a bigger God. Casi todos necesitamos un Dios más grande. God 2.0. Dios 2.0. I found at 10 years of sobriety, I found that my concept of God was the impediment to my relationship. Yo después
después de 10 años de sobriedad, me di cuenta que mi concepto de Dios era el impedimento a mi relación. That's why the set-aside attitude and set-aside prayer were so transformative. Y fue por eso que la oración para poner a un lado y la actitud de poner a un lado fueron tan transformativos para mí. Meditation is not mysterious or esoteric. La meditación no es esotérica o misteriosa, Very simple. muy simple. Directed thinking. Pensamiento dirigido. Actively listening with our heart for guidance. Escuchar activamente en nuestro corazón por esa guía. And then the third component is helping other people. Y luego el tercer componente es ayudar a otras personas. In fact, chapter 7 on page 89 talks about immunity. Y por eso el capítulo 7 en la página, sorry, did you say 79? Page 79. Sí, en la página 79 habla de inmunidad. No, page 89, I'm sorry. Página 89 hace la corrección. Yeah, 89. Working with others uses the term immunity. Sí, el capítulo Trabajando con los demás usa el término inmunidad. All of us are in the midst of very familiarity with pandemic and inoculation. Todos estamos ahorita muy familiarizados con los términos de pandemia, vacunación, inmunidad. Bill says, and I'm going to quote it on page 89, Y Bill lo dice, voy a leerlo en la página 89. practical experience shows that nothing will so much ensure immunity from drinking as intensive work with others. Y dice, la experiencia práctica demuestra que nada garantiza inmunidad contra la bebida como el trabajo intensivo con otros alcohólicos. Embedded in step 12 is also practicing principles. Y incorporado en el paso 12 también dice, practicamos los principios. In another environment of reading, I was reading outside of the 12-step program. En otro lugar donde estaba leyendo fuera de un programa de 12 pasos, This psychologist said, the first disintegration of our human spirit is the first compromise of our principles. y un psicólogo dijo, la primera desintegración de nuestro espíritu humano. I said the first part. Could you repeat the second part? About Is the first compromise of our principle. ¿Entiendes, Elida? Sí, es que comprometemos nuestros principios. El momento que yo dejo de tener mis principios, ahí es donde comienza la descarrilación. Como que es el quebranto del espíritu humano, ¿verdad? Yeah. Wow. Yeah, wow, it's powerful. What it means is the food and the drink is not the relapse. Y lo que quiere decir es que la bebida y la comida no es la recaída. The relapse happened a day, a week, a month, a year ago with the first compromise of principle. Y la recaída sucedió hace un día, hace una semana, hace un mes, hace un año, cuando quebramos esos principios. It's very much in your face. Te lo pone enfrente a tu cara. Very Yes. confrontational. Yeah. That's where wonderful. that begins the slippery slope. Yes, no, that is wonderful. Y dice que sí, nos confronta mucho. Yeah. Y ahí es donde empezamos esos que se llaman deslices, ¿verdad? Cuando dicen los resbalones con la comida, ahí se empiezan con los resbalones cuando empezamos a quebrar esos principios. Wow, so true. So the question that you asked is pivotal, and the answer
is our way of life 10, 11, and 12. Entonces la pregunta que me hiciste es muy importante y la respuesta es nuestra forma de vida, los pasos 10, 11 y 12. Yeah. Thank you so much, Herb. And the So word is a simple. practice, a practice. We just practice on a daily basis. We practice. Yes. Y la palabra es una práctica. Diariamente practicamos los pasos 10, 11 y 12. Wow. Thank you so much, Herb. Thank you, Elida. Gracias, Thank you. You're welcome. gracias, Claudia. So Elida, ¿vas a hacer una pregunta? Sí, yo quería hacer, yo sé que ya estamos en el tiempo, pero yo quería hacer una pregunta bastante rápida. So here, I wanted to do a question because it's on step 4 and it's on the deep resentments. And okay, so I looked around and the resentment that I put in here is a resentment that I just worked not even a few months ago, and it keeps recurring because it keeps happening, you know, and it's something that I had no control. But it still it had to do with the politics in a country that I love, but it keeps happening, and it keeps, you know, the bad evil is still at work, and even though I work it and I try to accept it, at the same time I don't know how I can get rid of it. If it gets I don't want to feed it, but it gets been fed. So la pregunta que le estoy haciendo a Herb es cómo uno trabaja un resentimiento profundo. Si la razón del resentimiento continúa y aunque yo no tenga control o no tenga influencia sobre ese resentimiento, sobre lo que está pasando, la situación adversa continúa. So that was my question. well, it sounds like you're not accepting reality. Mm-hmm. Reality is the way political scene is, and perhaps there is an influence that you can have, or perhaps there's none, and that's the serenity prayer discernment, isn't it? What can you influence? So la razón que sigue siendo un resentimiento es porque no estoy aceptando la realidad como es. La realidad como es que hay este turmón político, y entonces debo aferrarme a la oración de la serenidad. ¿Qué puedo yo influenciar? Do what you can to be a decent person and helpful in your community. Haz lo que yo puedo hacer para ser una persona decente y ayudar en mi comunidad. That's true. Yeah, Yeah, thank you, Herb. you're welcome. Yeah. Muchas I gracias. know I want to honor your time. I know, but I'm available, and I can stick around afterwards, or we can, however you want to do it. I'm not in charge, but I'm here, and I would like to end officially with the 7-step prayer, if we're ready to do that. Okay, so Mariela, Herb says that él quiere honrar nuestro tiempo y él está dispuesto a terminar ahora, aunque va a estar disponible después. Y él quiere terminar con la oración del 7º paso. So is that okay? I mean, the 7-step prayer, yes, no? Mariela, que si Sí, termina con la voy a oración. cerrar, voy entonces a proceder a cerrar la reunión. Mariela is going to do the procedures to close, and then we'll close with the 7-step prayer. De acuerdo con nuestra 7ª tradición, I'm going to pray this in English. Obviously, you can pray it or not pray it out loud or quietly. Pray it or not pray it. So here, right before the prayer, Mariela has some closing words about, and then we'll do the prayer after she finished their closing words. Oh, that'd be great. Okay? Yeah, please. Okay, thank you. Okay, Mariela, le expliqué que tú tenías que cerrar la reunión, y entonces después la oración va después de cerrar la reunión. perfecto.
De acuerdo con nuestra séptima tradición, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones voluntarias. Los gastos de nuestro grupo son nuestra página web y nuestro canal de Zoom. También enviamos contribuciones a comedores compulsivos anónimos mundial para ayudar a llevar el mensaje de recuperación a otros comedores compulsivos que todavía sufren. Da como si tu vida dependiera de ello. Animamos a los miembros de comedores compulsivos anónimos a que den tanto como puedan para ayudar a nuestro grupo, sea autosuficiente y para cumplir con nuestro propósito primordial. Queremos invitar a todos a visitar nuestra página de internet www.hayunasolucion.com, a los recién llegados, a los miembros que regresan y a cualquier persona luchando con la impotencia y la ingobernabilidad le damos la bienvenida. Si decides que eres uno de nosotros, te recibimos con los brazos abiertos. Ya no estás solo, te ofrecemos el regalo de la aceptación. Bienvenido a casa, bienvenido a Comedores Compulsivos Anónimos. Recuerden que las opiniones expresadas aquí son de nosotros, las de los miembros particulares, y no representan a comedores compulsivos como un todo. Recuerda nuestro compromiso de respetar nuestras tradiciones. Lo que escuches aquí quedará grabado, pero no comentamos con nadie lo dicho por otros miembros. Gracias a todos por asistir. Tendremos un espacio al finalizar la reunión para darle la bienvenida a los recién llegados y a quienes regresan a Comedores Compulsivos Anónimos. Y ahora, para cerrar la reunión, vamos a pedirle a nuestro compañero Herb que cierre la reunión con la oración de la serenidad. Adelante. Okay, Herb, go ahead. This is the prayer on page 76 that concludes the second stage of the step process, steps 4 through 7. This is the 7th-step prayer, because you have the serenity prayer on the Oh, really? program. Oh, well, there you go. So I don't have the 7th-step prayer. All That's right. okay. No, all right. So that was my intent, but obviously it's not there. So we've talked a lot We can about do it. We can do it because I have the book in here, and you can say it in English and I can read it in Spanish. That would be wonderful. That would Okay. be wonderful. And I use the 7-step prayer at the conclusion of my morning meditation because of the last line, as I go out from here to do your bidding. Would you say that, please? Y yo uso la oración del séptimo paso cuando termino mi meditación diaria, porque dice, y ahora voy a hacer lo que el poder superior quiere de mí. The second paragraph of the big book. What page? Oh, 76. I'm sorry. 76. Okay. Es el segundo párrafo del libro grande en la página 76. My Creator, I am now willing that you should have all of me, good and bad. I pray that you now remove from me every single defect of character that stands in the way of my usefulness to you and my fellows. Grant me strength as I go out from here to do your bidding. Amen. Creador mío, estoy dispuesto a que tomes todo lo que soy, bueno y malo. Te ruego que elimines de mí cada uno de mis defectos de carácter que me obstaculizan en el camino para que logre ser útil a ti y a mi semejante. Dame la fortaleza para que al salir de aquí cumpla con tu voluntad. Amén. This is beautiful. Thank you so much, everybody. I'm Thank still you. here for questions or concerns. I'm not sure what it is you want to do, or we can just stop it right now. Thank you, Herb. Thank you so much for your time. It's always an honor for me to translate you. Thank you. Well, you do a great job on my spontaneity. No, thank you. It's really good. So, Mariela, no sé si